buenas, hoy les vamos a hablar sobre el caso expuesto por el parcial 2 de la materia de análisis de decisión de inversiones. Nuestro grupo está conformado por María Clara Serrano, Juan Manuel Moreno, Albert Iván Rojas y Santiago Amón. Para poder determinar el valor de las tarifas fue necesario remontarse al valor de sus competidores, puesto que ellos ofrecían paquetes los cuales traían un costo total de curaciones, lo cual fue necesario sacar el precio unitario. Al contar con esos precios unitarios, se pudo sacar un promedio de cuánto cuesta cada una de ellas, dado su tipología, si eran particulares o para las EPS, si eran consultorio o domiciliario. De esta forma se obtienen las siguientes tarifas. No obstante, es importante tener en cuenta que estas tarifas no cumplen el requerimiento mínimo de generar valor. Por esta razón, es necesario plantear unas tarifas mínimas que puedan generar una viabilidad al proyecto, y de esta misma forma se generaron una que generaban un VPN positivo y se podían establecer. No obstante, estas tarifas eran mucho más altas de las presentadas por el mercado. El cálculo de los ingresos se tomaron en cuenta la cantidad de pacientes. Para ello, se tuvieron 2 turnos de 6 horas diarios y 26 días laborales al mes. De ahí se obtuvieron los resultados de la tabla 1, que son el total de pacientes mensuales en fase 1 y fase 2. Esto se calculó tomando en cuenta el porcentaje de pacientes que se dividían entre consultorio y domicilio, el tiempo en atenderse y el número de turnos diarios y de días laborales al mes. En la tabla 2 se observa el porcentaje de pacientes que se dividen entre particulares y EPS según la fase del proyecto. Es con estos datos y con las tarifas establecidas anteriormente que se calcula el precio y los ingresos que se va a tener por el número de pacientes atendidos. Es así que en la tabla 3 se presenta el total de ingresos para cada año del proyecto. En cuanto a costos operacionales, nos encontramos en que estos se dividen en costos variables y en costos fijos. Los costos fijos van a tener un valor mensual aproximado de 19 millones de pesos. Es importante resaltar los sueldos dentro de estos costos fijos. Los sueldos han sido extraídos de la base de datos de CompuTrabajo, la cual está actualizada al día de hoy sobre cuánto se pagan por cada uno de estos trabajos en el país. Por otro lado, los costos variables se dividen en costos por servicio, los cuales han sido previamente definidos. Costo de enfermeras se divide entre las enfermeras que trabajan en consultorio, las cuales tienen un sueldo base, y las enfermeras que trabajan a domicilio, las cuales van a tener un subsidio de transporte adicional a este sueldo base. El costo promedio por medicamento se halla debido a que la IPS ofrece 2 tipos de medicamentos y el paciente debe ser libre de escoger qué tipo de medicamentos comprar. También es importante resaltar que los costos variables van directamente ligados al flujo de pacientes que pueda tener la IPS en cierto periodo de tiempo. Siendo así, llegamos al valor de costos operacionales anual. Para el capital de trabajo nos apoyamos en la base de datos de EMIS, en la cual encontramos la información de diferentes industrias. En este caso nos apoyamos en la información de la Clínica Colsanitas, Hospital San Ignacio y Nueva Empresa Promotora de Salud. Y en base a esta información encontrada hallamos los días de cobro, días de pago y de inventarios correspondientes a cada uno de los ítems que presenta nuestra IPS, obteniendo así el siguiente valor de variación del capital de trabajo. Para el análisis de CAPEX es necesario tener en cuenta la inversión general al momento cero, la cual corresponde al valor del centro médico más la de la franquicia. De este mismo modo, de forma de amortiguación de los daños que se puedan presentar a lo largo del funcionamiento de la IPS, se genera un capital de reposición no recurrente que equivale al 2% de las ventas generadas. Para recuperar la inversión inicial se vende el predio donde está construida la IPS con un valor mínimo del valor de los libros más un incremento catastral del 3%. De esta forma, al generar esta venta se debe pagar un impuesto de ganancia ocasional que corresponde al 30% de esta venta, dando como resultado el CAPEX que se puede ver a continuación. Proseguimos a desarrollar el análisis de nuestro WACC. Como podemos ver en pantalla, nuestro equity va a ser igual a 0, ya que no vamos a contemplar acciones de inversionistas para este proyecto. Solamente contemplaremos un crédito bancario, el cual será un crédito de libre inversión. Nosotros hicimos un análisis de crédito de libre inversión por medio de la página del Banco Bancolombia para analizar estas cifras y llegar a nuestro respectivo WACC. Como podemos denotarlo, el WACC solo va a contener el costo de la deuda del crédito, lo cual nos da un resultado total de un WACC del 12%. Además, se tuvo en cuenta el ahorro tributario en este cálculo. En el análisis contextual del proyecto se obtuvo la ganancia operativa del Hospital San Ignacio para el año 2019 a través de la plataforma EMIS. Además, se obtuvo el cálculo promedio del WACC para el año 2018 del Hospital Universitario del Valle, como algunos ingresos e egresos de la Fundación Santa Fe de Bogotá para el año 2020, en el cual se ven reflejados que los ingresos operacionales disminuyeron un 6.7% de 2019 a 2020, por lo cual el sector de la salud no está pasando por su mejor momento económico. Después de desarrollar un análisis exhaustivo y detallado del proyecto, podemos llegar a la conclusión de que no es factible invertir en él, ya que en estas condiciones actuales, las tarifas y los costos nos están generando un VPN negativo. Esto quiere decir que en vez de generar valor, estamos destruyendo valor. Si buscamos que nuestro VPN sea positivo, tendríamos que tomar dos opciones: o aumentar las tarifas de atención, lo que llegaría a ocasionar que saliéramos del mercado porque muchas empresas manejan tarifas específicas y bajas, o por otro lado debemos volver a revisar los proveedores de los implementos necesarios y buscar la manera de reducir dichos gastos.